Clase, buenos días, bienvenidos a un video más de sociales. Hoy vamos a hablar acerca de gobierno y para aprender de esto vamos a usar unas preguntas de práctica. Recuerda que el examen de sociales se trata de unas 35 preguntas aproximadamente. Se dice aproximadamente porque hay ligeras variaciones. Dura 70 minutos, lo cual nos da aproximadamente 2 minutos por pregunta. ¿Ok? El formato de preguntas que te salen en el examen son generalmente de opción múltiple, pero también te pueden salir espacios para rellenar en blanco, también te pueden salir preguntas de arrastrar y soltar y también preguntas basadas en textos y gráficos. De hecho, en este video vamos a trabajar con un par de tablas para que practiquemos cómo son esas preguntas cuando nos dan tablas. Estos son los temas del examen. Si quieres puedes pausar el video para que los leas con detenimiento. La parte de gobierno es una parte importante, ¿cierto? Y también lo que tiene que ver con el uso de gráficos. Sí, recuerda que hoy vamos a trabajar unas cuantas tablas en el tema de gobierno. Las recomendaciones más básicas cuando nos dan tablas, gráficos o mapas, ¿cierto? Cualquier visual, es primero analizar bien qué es lo que nos están dando, leer el título. El título te da mucha información. De hecho, te va a ayudar a entender mucho de lo que veas en el gráfico. No te preocupes que aquí te lo leo. Perdón. En lugar de votar directamente al presidente y vicepresidente, los ciudadanos de los Estados Unidos eligen a los miembros del colegio electoral designados por su estado o distrito federal, quienes, aunque técnicamente son libres de votar a favor de cualquier persona elegible para ser presidente y vicepresidente, en la práctica se comprometen a hacerlo por candidatos específicos, respetando el sentido del voto popular. Además, en 33 estados existen leyes que exigen a los grandes electores respetar el voto popular de su estado. Bueno, esto es más o menos una explicación de lo que se trata el colegio electoral. Cuando nosotros como ciudadanos sufragamos un voto en Estados Unidos, no estamos votando directamente por el presidente, sino que estamos votando por el colegio electoral del partido del presidente. Luego de que se cierran las elecciones, se hacen los conteos y no sé si alguna vez has visto cuando hacen ese tipo de métricas, ellos van contando por estado y van sumando colegios electorales. Es como si te dijeran que cada estado puede elegir o puede usar una X cantidad de votos. Hay estados que son muy grandes, tienen una población muy alta y tienen más colegios electorales, ¿sí? Pero, en definitiva, es un voto indirecto. Tú estás votando para que el colegio electoral del partido del candidato vote por el presidente a la hora de hacer los conteos. Entonces es una situación un poco atípica, es muy diferente a lo que pasa en nuestros países. Bueno, en este gráfico podemos ver una representación de la tasa de desempleo entre el 2008 y el 2024. Entonces, básicamente nos están dando información acerca de cómo se comportó el desempleo entre esos años. Y dice la pregunta, ¿qué evento probablemente causó el aumento en la tasa de desempleo en el 2010? La opción A dice la Guerra Civil Americana, la opción B, la Gran Depresión, la opción C, la crisis financiera del 2008 y la opción D, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta pregunta en realidad está un poco fácil, ¿sí? Porque la Guerra Civil Americana, eso fue hace muchísimos años. La Gran Depresión, también. Y la Segunda Guerra Mundial, pues imagínate, estamos hablando de los 1940, ¿cierto? Entonces, estos tres eventos que encerré son eventos que pasaron hace bastante tiempo. Y aquí nos están dando un marco de referencia que esto es relativamente reciente, entre el 2008 y el 2024. Entonces, si pasó algo, tuvo que haber pasado en este tiempo, ¿cierto? Entonces, si tú miras la opción que yo no encerré, la opción C dice la crisis financiera del 2008, ¿sí? No sé si estuviste acá en este país durante este tiempo, pero en el 2008
sucedieron cosas muy interesantes en el aspecto económico y financiero de este país. Bueno, y antes de que repasemos qué fue lo que pasó, ¿cierto? Con las finanzas de este país por allá en el 2008, te quiero recordar que en la descripción van a estar los links, las ligas para las listas de reproducción. Si estás estudiando matemáticas, solo vas a ver los de matemáticas y los de sociales, etcétera, ¿sí? Para que se organice un poquitico más la forma en que seleccionas los videos, que se alinee mejor con tu plan. La flecha te está mostrando un icono rojo que es para que te suscribas. Si no lo has hecho, adelante. No olvides activar la campanita de notificaciones para que cuando salga un nuevo video, pues recibas la notificación. También aquí está el link para que veas o llegues a la página del canal. Si te metes por ahí, vas a ver que los videos van a estar organizados según la clase, ¿sí? Aquí van a estar los de matemáticas. Si le das Play All, te va a salir un video recomendado y una cantidad de videos pequeñitos de thumbnails para que tú escojas qué es lo que quieres ver y qué es lo que quieres estudiar. Lo mismo con el de ciencias, sociales, lenguaje, etc. Bueno, y entonces, ¿qué fue lo del 2008? Pues la famosísima burbuja inmobiliaria. ¿Qué fue lo que pasó? La crisis financiera fue la del 2008, fue la crisis financiera más grave desde la Gran Depresión, que fue en 1929. La Gran Depresión que cayeron todas las bolsas bursátiles del mundo. La opinión predominante es que fue causada por la asunción de riesgos excesivos por parte de las instituciones financieras. Estas instituciones financieras eran de acá de Estados Unidos y se relacionaban con préstamos abusivos dirigidos a compradores de viviendas de bajos ingresos, que provocó el estallido de la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos. Entonces empezaron a dar estos créditos a personas que tal vez no tenían la capacidad de pagarlos y simplemente porque estaban confiándose en que los precios iban a seguir aumentando, la gente solo quería, listo, me meto en esta casa, así no tengo cómo pagarla, en un año va a valer muchísimo más, la vendo y ahí gano dinero. Entonces empezaron a dar esos créditos de una forma desorganizada porque las personas que lo recibían, muchas de ellas no tenían los requisitos mínimos para poder de una forma saludable solventar esa deuda. Entonces, ¿qué pasó? Pues si la gente no puede pagar su deuda, su hipoteca, el banco le quita la casa. Pero, ¿qué fue el estallido de la burbuja inmobiliaria? Muy sencillo. Las casas dejaron de crecer en valor, dejaron de valorizarse. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien compró una casa muy lujosa de $800,000 pensando que en un año la iba a vender en 1,000,000, se llevó la sorpresa desagradable de que en lugar de ganar dinero por encima de los $800,000, al año la casa estaba valiendo 600 o 500. Entonces, tenías una propiedad que en papel pagaste por ella $800,000 y si la vas a vender hoy te van a dar 500 o $600,000 por ella. Entonces, la gente que hizo, no, quédese usted con esa casa, yo no tengo cómo pagar y yo no voy a pagar por un precio que no corresponde al precio del mercado. Entonces, esa fue la famosísima burbuja inmobiliaria, cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Entonces, por eso es que hay muchos analistas que hablan de lo peligroso de las burbujas de todo tipo, pues en el contexto financiero y siempre recomiendan que hagamos inversiones en estados donde no haya demasiada valorización o que el mercado no esté muy loco, por miedo a que en un momento dado se exploten las burbujas y las casas y las propiedades terminen valiendo menos de lo que debes, lo cual sería pues terrible. Entonces, si esto le sucede a muchísimas personas, esto va a ser algo terrible para la economía del país y como todas las economías están conectadas, lo que pasó aquí afectó al Reino Unido, a toda Europa, eso fue algo catastrófico a nivel mundial. Entonces ahí tienes más o menos un pequeño paréntesis explicando de qué se trata el estallido de la burbuja inmobiliaria del 2008. Bueno, en esta pregunta nos están mostrando la expansión de los Estados Unidos. La tabla nos muestra
3 columnas. En una de ellas habla de territorio adquirido, luego nos dicen el año en el que el territorio fue adquirido y la última columna nos muestra el país de origen. La pregunta dice, ¿qué adquisición territorial duplicó el tamaño de Estados Unidos? A. La compra de Gadsden. B. Cesión mexicana. C. Compra de Luisiana. Y D. Anexión de Texas. Bueno, en esta pregunta tengo que aceptar que si hace falta tener algo de conocimiento de historia para poder entender cuál sería como la mejor respuesta. Entonces, para entender el contexto histórico, aquí te lo traigo. Esto nos muestra la compra de Luisiana, ¿sí? Cuando a uno le dicen, la compra de Luisiana, ¿uno qué se imagina? Hombre, pues que compraron el pedacito de Luisiana, ¿cierto? Pero no, miren la tajadota, el tamaño del terreno tan inmenso que adquirieron, vea. Esto es enorme. Entonces les voy a leer el texto. Nos dice que la compra de Luisiana fue un acuerdo entre Francia y Estados Unidos en 1803, por el que Estados Unidos adquirió 828,000 millas cuadradas de tierra. O sea, eso fue algo enorme, esa parte que ves en amarillo. ¿Ves? Es casi que un tercio del país actual, ¿cierto? Este territorio se extendía desde el río Mississippi, que dibuja más o menos esta línea, hasta las montañas rocosas, que está más o menos por acá. Duplicó el tamaño de Estados Unidos. ¿Qué más sucedió? Fortaleció al país en materiales y estratégicamente. También estimuló la expansión hacia el oeste. Abrió el oeste al asentamiento estadounidense, ¿cierto? Expansión significa que hay colonos que están yendo a poblar esas tierras. Y al final, el último punto nos dice que desplazó a los indios americanos. Bueno, obviamente que esas tierras no estaban despobladas, por así decirlo. Esas tierras tenían sus pobladores, los indios nativos americanos. ¿Qué sucedió? Que los colonizadores a sangre y fuego los fueron desplazando para apoderarse de sus territorios. Bueno, ahí arriba dice que hay una notica que es como lo último que les voy a hablar de la compra de Luisiana. Dice que el precio de la compra, porque yo soy muy chismoso, y yo dije, la compra, ¿cuánto habrán pagado por eso? Entonces investigué y el precio de la compra fue de $15 millones. Ustedes se pueden imaginar, $15 millones son, ¿qué por Dios? Como 4 mansiones en la Florida o en California, ¿cierto? Y por eso adquirieron tantísimo territorio. Y incluso si hacemos la equivalencia a dinero de hoy, eso vendría a ser más o menos $342 millones, menos de $350 millones. Imagínense ustedes que alguien venga y le diga, bueno, le compro todo ese territorio por $350 millones. Hombre, por $350 millones no le dan ni un condado, pues. Con eso le digo todo. El negocio que hicieron los Estados Unidos con Francia fue sumamente beneficioso para Estados Unidos. Los franceses yo creo que no tenían ni idea del error tan garrafal que estaban cometiendo al venderle esos territorios a Estados Unidos. Entonces de eso se trató la compra de Luisiana. Por eso en Luisiana hay un French Quarter y porque precisamente eso estaba bajo el poder administrativo de los franceses hasta que se vendió en 1803, que pasó ya a manos de la Unión Americana. Bueno, en esta pregunta tenemos información luego de una contienda electoral. Nos muestran los nombres de los candidatos, al partido al que pertenecen y la cantidad de votos electorales que obtuvieron. Acabamos de revisar qué son votos electorales, ¿te acuerdas? Bueno, entonces esta pregunta dice, ¿por qué la elección de Abraham Lincoln en 1860 fue un evento clave en la historia de Estados Unidos? Opción A, marcó el fin de la Revolución Americana. B, llevó a la guerra civil porque los estados del sur no aceptaron su victoria. C, resultó en la anexión de nuevos territorios de Canadá.
Y D. Inició la revolución industrial en Estados Unidos. Pausa el video y analiza las opciones y dime qué piensas. Bueno, en realidad también se necesita un poco de conocimiento y de contexto histórico para poder contestar una pregunta de estas. Es probable que sepas que la victoria de Abraham Lincoln llevó a la guerra civil, ¿sí? Porque él estaba en contra de la esclavitud. Entonces, si estás pensando o estás contemplando la opción B como la mejor opción, estás en lo cierto. Esa es nuestra respuesta correcta, la B. Entonces vamos a ver un poquito más y aprender un poquito más de la Guerra Civil Americana. Entonces les voy a leer unos puntos claves primero antes de ahondar un poquito más. Lo que tenemos es que las causas principales de la Guerra Civil siempre va a aparecer la esclavitud como una de las causas principales. Es más, aquí dice que es el principal punto de conflicto entre el norte o la Unión y el sur, la Confederación. Ahorita vamos a ver qué estados estaban en cada una de estas regiones. Derechos de los estados del sur querían más autonomía para mantener la esclavitud. Eso fue un punto de quiebre, ¿sí? Algo que me explicó mi profesor de historia y de filosofía en la prepa era que todas las guerras tenían un fin económico, ¿sí? Y ese señor era muy sabio. Entonces, la esclavitud era obviamente una parte vital de la economía de los estados del sur, ¿cierto? Texas, Luisiana, Florida, todos dependían fuertemente de la esclavitud para poder mantener su economía a flote. Entonces, al amenazar o al pensar que les van a quitar la esclavitud en esos estados, ellos se mostraron directamente en total desacuerdo. Entonces, sí, la esclavitud fue un punto muy importante en cuanto al desenlace y a las causas de la guerra civil. Entonces, aquí tenemos un tercer punto que habla de que la elección de Abraham Lincoln en 1860 se oponía a la expansión de la esclavitud, lo que provocó la secesión de los estados del sur. Los estados del sur ya dijeron, ¿sabe qué? Yo no quiero pertenecer más a los estados de la Unión, ya no quiero ser parte de este país, voy a configurar mi propio país. Y eso fue lo que hicieron o trataron de hacer. Y el cuarto punto dice que el norte tenía una economía industrial, mientras que el sur dependía de la agricultura y la esclavitud, ¿sí? Entonces ahí se notan esa ambivalencia, esas diferencias grandes en cuanto al motor económico de cada una de estas dos regiones. Al norte era una zona totalmente industrial, mientras que el sur, era predominantemente agrícola y obviamente que dependía de la esclavitud para su industria agrícola. Bueno, aquí te voy a leer una parte, un fragmento de la historia. Dice, la mañana siguiente a las elecciones presidenciales de noviembre de 1860, los periódicos de todo el país anunciaron lo que la mayoría de los ciudadanos informados esperaban desde hacía algún tiempo. Abraham Lincoln de Illinois había prevalecido. Entre el día de las elecciones y la toma de posesión de Lincoln, 4 meses después, Carolina del Sur y otros 6 estados del sur, o sur profundo, se reunieron en convenciones separadas y votaron a favor de retirarse de la Unión. Luego, los 7 se reunieron en un congreso provisional en Montgomery, Alabama. Se apoderaron de las propiedades federales en los estados secesionistas, redactaron una constitución provisional y se movilizaron para la guerra. Posteriormente, 4 estados más se unieron a ellos. Entonces, esto fue algo demasiado serio. Se reunieron todos los poderes económicos de estos estados del sur, o sur profundo, como les dicen acá. Ahí les enumeraron los que primero dijeron, no, esto no va conmigo. Carolina del Sur, Texas, Alabama. Ellos dijeron, no, nosotros sin la esclavitud pues nos quebramos. Ya no tendríamos pues una economía agrícola viable.
Entonces eso fue algo demasiado importante en la historia de los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Civil. Y sigue además los estados que se separaron de los Estados Unidos en 1861, y aquí te los listan: Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas, formaron los Estados Confederados de América, también conocidos como la CSA o Confederación. Entonces, básicamente la Confederación fue como un nuevo país formado por esos estados que se separaron. La creación de la Confederación, que existió entre 1861 y 1865, precipitó la Guerra Civil estadounidense. Su territorio consistía en la mayor parte de la sección sureste de los Estados Unidos de hoy. Debido a reclamos de los Estados Unidos, nunca hubo una delimitación definitiva del límite norte de los Estados Confederados. México era su límite terrestre por el sur. Por lo demás, estaba delimitado por el Océano Atlántico y el Golfo de México. La gran mayoría de los combates se produjeron en territorio confederado, pero el ejército del norte de Virginia, bajo el mando del general Robert E. Lee, hizo incursiones limitadas en territorio de la Unión. Entonces, puedes ver ahí el mapa. Ese es el mapa que nos muestra los estados que se dijeron no a separar de Estados Unidos. Ellos formaron lo que denominaron luego la Confederación, ¿sí? Entonces es como una especie de país independiente. ¿Y cómo se llama el resto del país? Le dicen la Unión Americana. Entonces ahí empezó pues esa fragmentación de Estados Unidos que llevó a consecuencias terribles, porque la guerra produjo una cantidad increíble de muertos. Bueno, entonces el día de hoy estuvimos repasando un poquito de la Guerra Civil, de la historia y el contexto de las elecciones de Abraham Lincoln. También estuvimos hablando de los colegios electorales, ¿sí? Estuvimos también hablando de la compra de Luisiana, que fue algo sumamente importante en la historia de este país, porque en su momento básicamente duplicó el tamaño de Estados Unidos. Recuerda que aunque se llame compra de Luisiana, estamos hablando de un territorio muchísimo más grande de lo que conocemos hoy como Luisiana, ¿ok? Y también tuvimos tiempo para hablar de la burbuja inmobiliaria y de los efectos que tuvo y los impactos económicos. Entonces recuerda que estudios sociales no solamente nos preguntan o nos llevan a analizar hechos históricos muy antiguos, sino que también cosas tan recientes como el estallido de la burbuja inmobiliaria del 2008. Espero que te haya gustado el video y que te haya servido de algo. Nos vemos en el próximo video. Mucha suerte en tus exámenes.